Vygotsky fue parte de una camada de intelectuales revolucionarios que se puso a la cabeza de las nuevas tareas que tenía este Estado obrero, esta sociedad en transición, que aporta a todo lo que tiene que ver con la psicología, que aporta con todo lo que tiene que ver con esta ciencia, la paidología, que es el desarrollo, el estudio y el desarrollo de las infancias, pero yo quería hacer un breve repaso, porque no hay que darlo por hecho, porque es algo que no se enseña en los institutos de formación docente y en otros lugares, que tiene que ver con su aporte en la educación, es decir, cómo él pone en pie o colabora en poner en pie todo un sistema educativo, como bien decía Juan, completamente nuevo. Y en ese sentido, a mí me interesaba rescatar algunas cuestiones de una obra, que igual es una obra del joven Vygotsky, si bien el encuentro anterior estaba bien lo que decía Juan, que no existe, digamos, el viejo Vygotsky, porque muere a los 37 años, pero sí que hay una obra más madura, que es esta. Bueno, esta que es una obra en donde él es más joven, que es psicología pedagógica, podemos rescatar algunas cuestiones que me interesaba traer. Esta obra son clases que da el propio Vygotsky a docentes, a futuros docentes del nivel secundario, digamos, traducido a la actualidad, en donde señala algo que me parece importante, y es que dice que la educación siempre y en todas partes tuvo un carácter clasista, ¿no? Vygotsky señala esto, quizás a nosotros acá en este ámbito nos parece obvio, pero es importante porque pone el acento en que el objetivo del sistema educativo a lo largo y en diferentes sistemas de producción siempre fue dirigido por la clase dominante y que históricamente ese objetivo fue enmascarado. Él lo dice particularmente en el capítulo 4 de estas lecciones y pone el acento, o podemos poner el acento en que el desafío que tenía este Estado obrero y este sistema educativo nuevo era muy desafiante, porque era poner a la clase obrera como clase dirigente de su propio sistema educativo. Y en ese sentido, él plantea lo siguiente, dice, actualmente, habla del Estado obrero, ¿no? Al desnudarse las contradicciones de clase, la necesidad de ese enmascaramiento ha desaparecido y el hombre de nuestro tiempo tiende a formular de modo totalmente concreto y preciso el objetivo vital de la educación. Es decir, que tenían esa tarea, ¿no? De encontrar el objetivo vital de la educación dirigido por la clase trabajadora y hacia sus propios intereses. En ese sentido va a ser un equipo, que ya lo mencionaba Juan, pero lo repito, con Krupskaya, Lunarcharsky, todos saben, ¿no?, que Krupskaya, además de ser la compañera de Lenin, fue un importante dirigente del partido bolchevique y fue una de las patas fundamentales para pensar la educación en el Estado obrero. Lunarcharsky fue parte de la dirección de este Comisariado del Pueblo por la Educación, Narkompros, fue el término en ruso, para aquellos que les interese. El encuentro pasado decíamos, hay dos notas que sistematizan todas las luchas políticas, incluso que hubieron al interior del Estado obrero, se llama La educación en el país de los soviets, que está en La Izquierda Diario, lo escribieron dos compañeros, Ariel y Eugenia. También está la biografía de Lunarcharsky, escrita por Sheila Fitzpatrick, que también cuenta todo este desarrollo. Yo solamente quería recuperar 4 o 5 pilares rápido. Una de estos pilares a mí me parecía muy importante porque tiene que ver con lo que traía también a colación en el encuentro pasado en relación al aporte que hace Trotsky en literatura y revolución, es decir, que este nuevo Estado obrero, para pensar la educación, agarra las pedagogías más avanzadas de la sociedad. En ese sentido toman la escuela activa, la escuela nueva de John Dewey, que era un filósofo y pedagogo estadounidense, toman este legado, lo llevan para pensar la pedagogía en la Unión Soviética, y digo esto retomando a León Trotsky, porque se le da mucha importancia de que todos los avances culturales, sociales y de conocimiento hayan sido fomentados, digamos, por la propia burguesía. En este nuevo Estado obrero, la clave era que la clase trabajadora pueda hacerse de ese conocimiento y de esas nuevas pedagogías también, ¿no? O sea, no descartarlas. Es interesante, y como dato de color, ustedes lo pueden encontrar en el prólogo de Lecciones de Paidología, John Dewey viaja
era un performista, digamos, no era revolucionario, viaja a la Unión Soviética y dice lo siguiente del sistema educativo, dice: la situación educativa rusa es suficiente para convencernos de que solo en una sociedad basada en el principio cooperativo pueden llevarse a la práctica adecuadamente los ideales de los reformadores educativos, ¿no? Esto lo dice, digamos, una persona que no compartía la transformación revolucionaria, ¿no?, de la sociedad. Bueno, y volviendo rápidamente, ya le dijo Juan, el sistema educativo buscó terminar con el analfabetismo, en 10 años lo logró esa meta, obviamente haciendo grandes campañas y poniendo a la sociedad también con este objetivo social importante. Por el otro lado, se crearon escuelas a lo largo y ancho, se separó la religión de las escuelas, se terminaron con los castigos, se cuestionaron los exámenes, seguramente me olvidé de algunas otras cosas, pero eso fue fundamental. El contenido era un contenido de una educación politécnica, que no es la escuela técnica como la conocemos hoy, sino que es poner todo el conocimiento ligado a la producción al servicio de las grandes mayorías, que sea apropiado por las grandes mayorías y en clave de pensar la sociedad. Y por último, y no menos importante, sino bastante importante incluso para pensar la actualidad, que se puso en pie organismos de autoorganización llamados los soviets de la educación, los soviets de la enseñanza. Krupskaya era una ferviente defensora de estos organismos que eran en común con familias, con docentes, para pensar con sus propias cabezas, digamos, la educación. Vuelvo, todo esto era en lucha política, no es que no había una sola línea, digamos, por decirlo de alguna forma. En momentos en donde estos soviets de la educación eran criticados por hacer, digamos, partícipe al conjunto de la comunidad, Krupskaya dice lo siguiente, esto lo muestro nada más como reflejo de su perspectiva, dice: no tuvimos miedo de organizar una revolución, no tengamos miedo del pueblo, no tengamos miedo de que se equivoque al elegir a los representantes, queremos que el pueblo dirija el país y sea su propio dueño, nuestro trabajo consiste en ayudar realmente al pueblo a tomar su destino en sus propias manos. Bueno, finalizando esta obra que les decía, esta obra del Vygotsky joven, cita nuevamente a Trotsky en Literatura y Revolución y habla sobre que el proceso pedagógico es la vida social activa, ¿no? Liga a la educación a los grandes problemas de la vida, eso es algo que nunca está desvinculado en la obra de Vygotsky, y dice, ¿no?, que hasta el final los problemas de la educación se resolverán cuando se resuelvan los problemas de la vida, ¿no? Obviamente eso no nos deja a nosotros inmóviles, pero es un marco para poder entender un imaginario educativo, cuestionando, ¿no?, las bases materiales de la educación y buscando una perspectiva de transformación social.